esta edición de Mega Noticias Actualiza, día viernes. Vamos de inmediato a revisar las principales informaciones de esta jornada y estamos ya en contacto con el Palacio de la Moneda porque el proceso de vacunación contra el COVID-19 arrojó un 80% de efectividad para evitar la muerte en Chile, esto con la vacuna de Sinovac. Y es muy importante porque es el primer resultado del estudio de vacunación con Coronavac en nuestro país. Maribel Retamal nos entrega todos los detalles. Maribel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Andrea, ¿qué tal? Sí, muy buenas tardes. Hay que decir que la Coronavac, que es la vacuna que pertenece a esta farmacéutica china Sinovac, es la más masiva que se ha aplicado en nuestro país desde que comenzó este plan de inoculación el pasado 3 de febrero. Ya más de 11 millones de dosis se han aplicado de esta Coronavac y en el día de hoy se presentó este importante estudio que mide la efectividad de esta vacuna de Sinovac. Lo decíamos, la más masiva que se ha aplicado en nuestro país. Recordemos que esta vacuna necesita 2 dosis. La primera dosis y posteriormente deben pasar 28 días para aplicar la segunda dosis. 14 días después es entonces cuando comienza a ser efectiva esta Coronavac del laboratorio Sinovac. ¿Cuáles fueron los resultados de este importante estudio que se dieron a conocer en el día de hoy? El primero, esta vacuna previene en un 67% los contagios del COVID-19. También previene en un 85% las hospitalizaciones, en un 89% las hospitalizaciones graves, es decir, en unidades de cuidados intensivos, y en un 80% las muertes a causa de este virus, el COVID-19. Detalles de este estudio los entregó Rafael Arauz, él es asesor del Ministerio de Salud. Pasemos a escuchar esas palabras. Súper importante, aquí estamos hablando de medidas de salud pública y cómo controlamos el problema a nivel global, y tener una vacuna casi un 70% efectiva para prevenir casos, 80% para prevenir muerte, 89% para prevenir ingreso a UCI, es un resultado súper bueno, que esperamos que se mantenga en el tiempo. La efectividad para prevenir COVID sintomático, es decir, infección con síntomas, ¿cierto?, fue un 67%. La efectividad para prevenir ingresos a hospitales en general, a cualquier cama, fue 85%. Y ojalá esto sirva como un estímulo positivo para confiar en el programa, en las vacunas que estamos recibiendo, y que esto nos sirva a todos, ¿cierto?, para poder avanzar. Claro, lo decía ahí este asesor del Ministerio de Salud, Rafael Arauz, que sirva todos estos importantes datos como un incentivo para todas aquellas personas que todavía tienen temor, que no quieren vacunarse, porque es efectiva, lo dice también, es efectiva en un 67% contra los contagios, en un 85% en contra de la hospitalización, un 89% en contra de la hospitalización grave, es decir, en las unidades de cuidados intensivos, y en un 80% previene la muerte a causa de este virus. Habló también sobre estos promisorios, alentadores resultados la subsecretaria Paula Daza. Ella dijo que no había que confiarse por estas cifras que se dieron a conocer en el día de hoy, que el virus sigue estando en nuestro país y hay que seguir cuidándose, y que sirva también como motor, como objetivo para que todas aquellas personas que tienen cierto temor acudan finalmente a vacunarse en todo este proceso de inoculación masiva que ha sido bastante exitoso en nuestro país. Escuchemos a la subsecretaria Paula Daza. Nos muestra que esta vacuna es segura y que tenemos que seguir con el plan de vacunación. Aunque con estos datos de efectividad de la vacuna Coronavac del laboratorio Sinovac, no podemos dejar de lado las medidas de autocuidado. Y aquí quiero ser muy clara, los resultados de efectividad de la vacuna no pueden bajar la percepción de riesgo. Y en ese sentido, la vacuna es una herramienta más de salud pública. Claro, la vacuna no puede hacer bajar esta percepción de riesgo, algo que se ha criticado, que se ha puesto sobre la mesa en nuestro país, porque claro, está en curso este plan de inoculación masiva en contra del COVID-19, pero los casos han aumentado, siguen al alza. Esta vez fueron un poco menos los que se presentaron en el día de hoy, menos de 8.000 casos, pero por ejemplo sigue, por supuesto, preocupando todo nuestro sistema de salud, que está bastante presionado. Siguen más de 3.000 personas
internadas en hospitales, en todo el sistema integrado COVID-19. Por eso, por supuesto, que más allá de este plan de inoculación masiva exitoso y donde están estos promisorios resultados de la efectividad de la CoronaVac, es necesario seguir cuidándose, no relajar las medidas. A eso también apuntó durante esta jornada el Colegio Médico. Habló el doctor José Miguel Barnuche, secretario general de este gremio, donde él establece de que se siguen que tener en cuenta todas las medidas para prevenir, por supuesto, los contagios, también lo que está sucediendo en el aeropuerto, seguir cerrado, porque todo esto tiene que ver, no se sabe todavía muy bien cuál es el resultado, cómo opera esta vacuna, su efectividad con las nuevas cepas, las nuevas variantes que ya han ingresado a nuestro país. Recordemos que ya ingresó la cepa británica, la brasileña, y en el día de ayer, lo decía la subsecretaria Paula Daza, hay el primer caso de esta cepa, esta variante sudafricana mucho más contagiosa. A no relajar las medidas a pesar de este promisorio y alentador estudio que se dio a conocer en el día de hoy, fue el llamado del Colegio Médico. Escuchemos. Estos números van más o menos en la misma perspectiva de lo que ya sabíamos por publicaciones anteriores, pero nos entrega la ventaja de que es una realidad poblacional en el mundo real y no en medidas de laboratorio. Queremos señalar, sí, que también nos llaman a una responsabilidad. No hay corte de circulación viral y por lo tanto todas las medidas sanitarias de trazabilidad, de aislamiento y de autocuidado las vamos a tener que mantener. Importante, Maribel, lo que decía el doctor Bernucci y lo que hemos escuchado durante este tiempo de parte de los expertos. Además, sacando la confusión que se generó el fin de semana a raíz de las declaraciones del director del Centro Chino de Control de Enfermedades, hablando de esta vacuna, y que muchos malinterpretaron en el sentido de que la vacuna no era lo suficientemente eficiente para poder enfrentar el coronavirus. Y lo que queda claro a través de los estudios que se hicieron en fase clínica de esta vacuna y posteriormente con esta, que es la primera muestra que hay de lo que ha ocurrido en nuestro país ya con la aplicación de la vacuna, es que sí es sumamente importante a la hora de, por una parte, evitar los contagios, quizás no en un 100%, pero disminuye la posibilidad, pero principalmente para evitar enfermedad grave y para evitar el fallecimiento, que es lo que más preocupa y lo que más nos debe alertar. Sí, es muy importante este estudio porque despeja todas estas dudas que se habían instalado, recordemos, la semana pasada, el fin de semana pasado, con algunas declaraciones de este experto chino, donde había puesto ahí un poco en tela de juicio la efectividad, tuvo que después retractarse y decir que sí era efectiva, pero que se seguían haciendo estudios. Pues bien, el que se presenta en el día de hoy en nuestro país viene a despejar esas dudas porque los resultados son bastante alentadores, tienen que ver con que previenen un 67% los contagios del COVID-19, previenen un 85% las hospitalizaciones, en un 89% las hospitalizaciones graves y en un 80% la muerte. Entonces, claro, finalmente son datos contundentes que se presentan en el día de hoy y donde se despeja cualquier duda y donde también lo decía la subsecretaria Paula Daza, que sirva como incentivo para todas aquellas personas que siguen teniendo dudas o temor, que lo que se necesita por ellos y también por toda la sociedad es ir a inocularse. Escuchemos también qué dijeron otros expertos con respecto a este importante estudio que se dio a conocer en el día de hoy. Mostraron que efectivamente la vacunación logró reducir los casos de COVID-19 sintomáticos, redujo también las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y la muerte causada por este virus. Estos resultados son muy alentadores porque están dando cuenta de que efectivamente el uso de esta vacuna en nuestra población tiene un efecto positivo para prevenir y reducir la enfermedad causada por este microorganismo. Y otro aspecto muy importante es que mientras más personas estén vacunadas, mayor va a ser el efecto para reducir el número de casos de infección causada por este virus. Bueno, un estudio entonces que aplaude
toda la comunidad científica, que llena también de esperanza a todos los chilenos, a todos a quienes están en territorio nacional, que se han ya inoculado con estas dosis de CoronaVac, donde los resultados son absolutamente promisorios, sobre todo cuando hay otras amenazas en torno a este virus en nuestro país, que, como lo decíamos, con casos que siguen al alza y con un sistema de salud bastante presionado, que tiene que ver con la llegada de nuevas variantes. En el día de hoy se registraron 2 casos nuevos de la variante brasileña, que no tiene que ver con casos importados, sino que con casos por transmisión comunitaria. Y recordemos que en el día de ayer la subsecretaria Paula Daza informó de un caso, el único, por lo menos hasta ahora, de esta variante sudafricana, que es absolutamente más contagiosa. Es por eso entonces que llena de esperanza estos datos que fueron que salieron en el día de hoy, que fueron informados por el Ministerio de Salud, donde se pone de manifiesto que la vacuna CoronaVac es efectiva para las hospitalizaciones, para la muerte y también para los contagios. Importantísimo mensaje también para los menores de 50 años, Maribel. Hemos visto en el último tiempo cómo ha aumentado de manera muy significativa ese grupo en las hospitalizaciones de pacientes críticos y también de fallecimientos, y esta semana justamente comenzó la vacunación para menores de 50, 49, 48 años en una primera etapa, personas sanas. Se veía bastante lento el ritmo de vacunación y por eso también el llamado a participar de este proceso, que obviamente nos va a permitir enfrentar de mejor manera la situación en las próximas semanas, si es que la mayor cantidad de gente posible se vacuna. Así que muchísimas gracias, Maribel, y nos quedamos muy pendientes a cualquier información desde La Moneda. Que esté muy bien. Tú también, Andrea. Muy buenas tardes.